La situación de los cubanos, pues en este momento es la misma situación de todas las personas que se encuentran residiendo, viviendo dentro del Principado de Asturias, digamos con los mismos problemas de trabajo, con las mismas situaciones difíciles en este momento. Es un momento en el que los trabajos están muy difíciles. Las condiciones de trabajo no son en este momento las que nosotros tuvimos hace 20 años atrás, 15 años atrás. Los problemas son de las ubicaciones, el tiempo, las contrataciones. Igual aparecen muchos trabajos pero con menos tiempo, y eso como quiera que sea, ante una comunidad digamos que no es oriunda de España, trae consigo una serie de problemas para enfrentar los pagos, enfrentar las hipotecas, enfrentar los alquileres. Si tú comparas con una persona oriundo del país, igual tiene familia, y en un momento en que te ves con una hipoteca que tienes que pagar o con un alquiler que tengas que pagar, tú no puedes tirar de un familiar, tú no puedes tirar de la abuela que está jubilada, del abuelo, del tío, no. Ahí hay que tirar solamente la persona inmigrante. Esa es la diferencia para mí. Yo soy de la opinión que las personas que están nacionalizadas, que tienen su derecho al voto, el voto es un deber, el voto es quizás la posibilidad de resolver o de llevar a un camino de solución los problemas de muchos, no de pocos. Los que están nacionalizados o estamos nacionalizados aquí, nunca dejamos de votar. Puede que a lo mejor alguien que trabaje distante o que eso puede, pero no es lo mayoritario. También pienso que el trabajo previo a una votación hay que hacerlo. Y pienso que igual que por los medios se anuncian tantas cosas, otras cosas, se debía también anunciar el deber ciudadano a su derecho al voto. Que no votar es malo, porque no vamos a solucionar nada. Y si votamos, votaremos a quien nosotros entendamos que pueda solucionar los problemas. Tú convences a las personas de acuerdo al trabajo que se haga. Los medios están dedicados a sus asuntos, pero no precisamente a divulgar el derecho al voto de un inmigrante. A lo mejor todavía no existe la conciencia de que un voto, sea de un inmigrante o de no inmigrante, es un voto importante porque es una persona que está nacionalizada en un país y que puede llevar a alguien hasta un lugar o quitar a alguien de ese lugar. ¿Entiendes? Entonces creo que eso, mi mensaje siempre va a ser votar por lo que uno quiere. Rápido, porque esto es un amor.